capítulo titulado La fidelidad en la reunión de testimonios. El Señor me ha mostrado que los observadores del sábado deben prestar mucha atención a sus reuniones y hacerlas interesantes. Hay gran necesidad de manifestar más interés y energía en esta dirección. Todos deben tener algo que decir en favor del Señor, porque al hacerlo serán bendecidos. En un libro de memoria se escribe lo referente a aquellos que no abandonan sus asambleas, sino que hablan a menudo unos con otros. El pueblo remanente ha de vencer por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Algunos esperan vencer solamente por la sangre del Cordero, sin hacer ningún esfuerzo especial por su cuenta. Vi que Dios ha sido misericordioso al darnos la facultad del habla. Nos ha dado una lengua y somos responsables ante Él por el uso que le demos. Debemos glorificar a Dios con nuestra boca, hablando en honor de la verdad y de su misericordia ilimitada, y vencer por la palabra de nuestro testimonio mediante la sangre del Cordero. No hemos de reunirnos para permanecer en silencio. Los únicos recordados por el Señor son los que se congregan para hablar de la gloria y honra de Él, así como de su poder. Sobre los tales descansará la bendición de Dios, y serán refrigerados. Si todos obrasen como deben, no habría tiempo perdido, ni sería necesario hacer reproches por las largas oraciones y exhortaciones. Todo el tiempo estaría ocupado por oraciones y testimonios directos y cortos. Pedid, creed y recibid. Es demasiado frecuente que nos burlemos del Señor. Hay demasiadas oraciones que no son oraciones y que cansan a los ángeles y desagradan a Dios. Demasiadas peticiones vanas y sin sentido. Primero, debemos sentirnos menesterosos y luego pedir a Dios aquellas cosas que necesitamos, creyendo que Él nos las da, aun mientras se las pedimos. Y luego, nuestra fe crecerá, todos serán edificados, los débiles serán fortalecidos, y los desalentados y abatidos, inducidos a levantar la cabeza, y creer que Dios es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Algunos callan en la reunión porque no tienen nada nuevo que decir, y si hablan deben repetir la misma historia. Vi que esto se basa en el orgullo,
que Dios y los ángeles escuchaban los testimonios de los santos, y les agradaba y glorificaba que fuesen repetidos semanalmente. El Señor ama la sencillez y la humildad, pero siente desagrado, y los ángeles son contristados cuando los que profesan ser herederos de Dios y coherederos con Jesús permiten que se desperdicie un tiempo precioso en sus reuniones. Si los hermanos y hermanas estuviesen en el lugar donde debieran estar, no les sería difícil encontrar algo que decir en honor de Jesús, quien pendió de la cruz del Calvario por los pecados de ellos. Si se esforzasen más por comprender la condescendencia manifestada por Dios al dar a su amado Hijo unigénito, para que muriese en sacrificio por nuestros pecados y transgresiones, por comprender los sufrimientos y la angustia que soportó Jesús, a fin de preparar una vía de escape para el hombre culpable, y a fin de que pudiese recibir el perdón y vivir, estarían más dispuestos a ensalzar y magnificar a Jesús. No podrían callar, sino que con acción de gracias y gratitud hablarían de su gloria y de su poder, y sobre ellos descansarían las bendiciones de Dios por haber hecho eso. Aun si repitiesen la misma historia, Dios sería glorificado. El ángel me mostró a aquellos que clamaban sin cesar, ni de día ni de noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Es una continua repetición, dijo el ángel, y sin embargo, Dios es glorificado por ella. Aun cuando repitamos vez tras vez la misma historia, honra a Dios y demuestra que no nos olvidamos de su bondad ni de sus misericordias hacia nosotros. Vi que las iglesias nominales han caído. En su medio reinan la frialdad y la muerte. Si siguieran la palabra de Dios, eso las humillaría. Pero se colocan por encima de la obra del Señor. Y para ellas es demasiado humillante repetir la misma sencilla historia de la bondad de Dios cuando se reúnen y procuran tener algo nuevo, algo grande, y que sus palabras sean correctas para el oído y agradables para el hombre, y el Espíritu de Dios las abandona. Cuando sigamos el humilde método de la Biblia, sentiremos los impulsos del Espíritu de Dios. Todo se desarrollará en dulce armonía si seguimos el humilde canal de la verdad, dependiendo plenamente de Dios, y no habrá peligro de que nos afecten los malos ángeles. Cuando las almas se sitúan por encima del Espíritu de Dios y actúan en su propia fuerza, es cuando los ángeles dejan de velar sobre ellas, y ellas son dejadas expuestas a los golpes de Satanás.
En la palabra de Dios se presentan deberes cuyo cumplimiento mantendrá al pueblo de Dios humilde y separado del mundo, y también impedirá que apostate como las iglesias nominales. El lavamiento de los pies y la participación en la cena del Señor debieran practicarse con más frecuencia. Jesús nos dio el ejemplo y nos dijo que hiciéramos como Él hizo. Vi que su ejemplo debiera seguirse tan exactamente como sea posible. Sin embargo, los hermanos y las hermanas no han obrado tan juiciosamente como debieran en el lavamiento de los pies, y ello ha causado confusión. Es algo que debiera introducirse con cuidado y sabiduría en los lugares nuevos, especialmente donde la gente no está informada acerca del ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor al respecto, y donde existen prejuicios contra este rito. Muchas almas sinceras, por la influencia de maestros en quienes tenían antes confianza, albergan mucho prejuicio contra este sencillo deber, y el asunto debe ser introducido al debido tiempo y de la manera apropiada. En la palabra no se da ningún ejemplo en que los hermanos lavasen los pies de las hermanas, pero hay un caso en que las hermanas lavaban los pies de los hermanos. María lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con su cabellera. Vi que el Señor había inducido a hermanas a lavar los pies de los hermanos, y que eso estaba conforme con el orden evangélico. Todos deben actuar con entendimiento y no hacer del lavamiento de los pies una ceremonia tediosa. El saludo santo mencionado en el Evangelio de Jesucristo por el apóstol Pablo debe considerarse siempre en su verdadero carácter. Es un beso santo. Debe ser tenido por señal de compañerismo con amigos cristianos, cuando ellos se separan y cuando se vuelven a encontrar después de una separación de semanas o meses. En Primera de Tesalonicenses 5:26, Pablo dice: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. En el mismo capítulo nos recomienda que nos abstengamos de toda apariencia de mal. No puede haber apariencia de mal cuando el ósculo santo se da en el momento y el lugar apropiados. Vi que la fuerte mano del enemigo se opone a la obra de Dios, y que se debe alistar la ayuda y la fuerza de todos los que aman la causa de la verdad. Ellos debieran manifestar gran interés por sostener las manos de los que defienden la verdad, a fin de que por una constante vigilancia puedan ahuyentar al enemigo. Todos deben ponerse de pie como un solo hombre, unidos en la obra. Debe despertarse toda energía del alma, porque lo que ha de hacerse debe ser hecho prestamente. Vi luego
El tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención.